Hola, bienvenidos a un video podcast más de su canal El Administrador 2. En esta ocasión estaremos hablando de la seguridad social. Este es un sistema general y homogéneo de prestaciones de derecho público y supervisión estatal. Su finalidad es garantizar el derecho humano a la salud. Desglosado de este tema principal, hablaremos también de los siguientes subtemas, que son los conceptos básicos de la seguridad social, la regulación legal de la seguridad social, la estructura del IMSS, las comisiones de seguridad e higiene y su funcionamiento ante el IMSS, obligaciones patronales, aviso de inscripción patronal, aviso de inscripción, modificación del salario y baja del trabajador, derechos y obligaciones del IMSS, régimen obligatorio y prestaciones, régimen voluntario y prestaciones, seguro de salud para la familia, seguros adicionales y otros seguros. Todo esto con el fin de informarles sobre la seguridad hacia sus trabajadores, cómo pueden registrarse, los documentos que se necesitan y la importancia de esto, ya que a veces los patrones piensan que se pueden ahorrar dinero al no inscribir a sus trabajadores y a veces hay accidentes en el trabajo y ellos tienen que cubrir esos gastos y pues ya no les conviene. Ok, ahora hablaremos de los conceptos básicos de la seguridad social. Bienvenidos a un tema más de en esta ocasión que hablaremos sobre la seguridad social, que es un sistema público para la asistencia y protección de las personas incluidas en su campo de aplicación y de familiares a cargo, frente a determinadas contingencias o situaciones. La definición del compañero es correcta. Agregando más información, puedo decir que la seguridad social cuenta con dos grandes sistemas de operación. Así es, compañera. Tengo entendido que uno de ellos es el régimen general que protege a los profesionales de la hostelería, los trabajadores del sector agrario y los empleados del hogar o trabajadores fijos y continuos. Yo sé que la segunda es el régimen especial que protege a aquellos profesionales que bien por lugar de trabajo o las condiciones de labor que desarrollan necesitan una ayuda especial. Aquí estarían las funciones civiles, los trabajadores autónomos y trabajadores que realicen su labor en el mar. La seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y así garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo y la maternidad. Definida en términos generales como un sistema basado en cotizaciones que garantiza la protección de la salud, las pensiones y el desempleo, así como las prestaciones sociales financiadas mediante impuestos. Informándome, pues decirles que solo el 20% de la población mundial tiene una cobertura adecuada en materia de seguridad social, mientras que más de la mitad no dispone de ninguna forma de protección social. Los grupos más vulnerables que no forman parte de la fuerza de trabajo son personas con discapacidad y personas mayores que no pueden contar con el apoyo de sus familiares y que no están en condiciones de financiar sus propias pensiones. El objetivo principal de este sistema es dar protección a los ciudadanos. Para ello, realiza un conjunto de actividades financiadas con los presupuestos del Estado y que tienen objetivos sociales. Bueno, para concluir con este tema, podemos decir que en la actualidad México cuenta con varios sistemas de seguridad social, de los cuales destacan las instituciones públicas que promueven la seguridad social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el IMSSSTE. Ahora, como vimos, también existe una estructura dentro del IMSS y está compuesta por los órganos superiores del Instituto Mexicano de Seguro Social, como lo son la Asamblea General, el Consejo de los Técnicos, la Comisión de Vigilancia y la Dirección General.
La Asamblea General es la máxima autoridad en el instituto. Es un organismo de composición tripartita. Está integrada por 30 miembros, los cuales son designados 10 por el Poder Ejecutivo Federal, 10 por las organizaciones patronales y 10 por las organizaciones de los trabajadores. Duran en su cargo alrededor de 6 años y pueden estos miembros ser reelectos. Así es, compañero. El Poder Ejecutivo Federal establecerá las bases para determinar las organizaciones de trabajadores y patrones que deban intervenir en la designación de los miembros de la Asamblea General y ya descritas en el artículo 259 de la LSS. Claro, las organizaciones obreras y patronales que representan el mayor interés de asegurados para integrar la Asamblea General son, por parte del sector obrero, la Confederación de Trabajadores de México designa 7 miembros, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos designa 2 miembros y la Confederación Revolucionaria de Obreros de México 1 miembro por el sector patronal y confederación. De cámaras industriales designará 6 miembros de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, los 4 restantes. Exacto, así es la estructura de las organizaciones. Podrán recabar la designación de sus respectivos representantes, quienes harán el conocimiento al Consejo Técnico. Bueno, para pertenecer a la Asamblea General se deberán reunir los siguientes requisitos del artículo 10 RI. Primero es ser ciudadano mexicano de reconocida honorabilidad. El segundo es tener conocimientos en materia de seguridad social. El cargo de miembro de la Asamblea General será honorífico. Las facultades de la Asamblea General se encuentran en los artículos 261 y 262 de la LSS y artículo 14 del RIP. Bueno, la Asamblea General será presidida por el director general y deben reunirse ordinariamente 1 o 2 veces al año y de manera extraordinaria, cuantas veces sea necesario conforme lo señalado en el reglamento interno. Bueno, asimismo, el Consejo Técnico convocará a la Asamblea General a una sesión ordinaria con 30 días de anticipación mediante una publicación en el Diario Oficial de la Federación del acuerdo respectivamente, en que contendrá el orden del día, la fecha, el lugar donde se llevará a cabo. La Asamblea General será presidida y dirigida por el director general, quien instalará, desarrollará y levantará las sesiones. Y en su caso, pues también lo suspenderá por no estar integrado el quórum requerido, que es alrededor de 6 miembros por cada sector. Será auxiliado por el secretario general, quien fingirá como secretario de la Asamblea, y por 3 presecretarios, quienes auxiliarán al secretario, quienes serán designados por uno o por cada sector. Sus facultades están determinadas en los artículos 15, 16, 17 y 18 del RIC. Bueno, además de eso, los órganos superiores podrán convocar a la Asamblea General a una sesión extraordinaria en casos de llegar a existir algo urgente, de importancia y trascendencia para el instituto. Los recuerdos de la Asamblea General serán tomados por una unanimidad o mayoría de votos, y el presidente de la Asamblea General tendrá voto de calidad en caso de empate. El sector inconforme podrá solicitar que se haga constar en el acta su voto razonado. El Consejo Técnico es el órgano superior de gobierno, representante legal y administrador del instituto. Estará integrado hasta por 12 miembros, designando 4 por los representantes patronales, 4 por los trabajadores y 4 por el Estado. Cada uno contará con sus respectivos suplentes. Es el órgano que tiene y realiza más funciones, ya que además de las que le otorgan las leyes, es el ejecutor de los acuerdos tomados en la Asamblea General.
el secretario de Hacienda y Crédito Público, el secretario de Salud, el secretario del Trabajo y Previsión Social y el director general serán consejeros del Estado. Los representantes patronales y de los trabajadores recibirán emolumentos y prestaciones que determinen los consejeros y representantes del Estado a propuesta del director general, sin que complique, que tengan el carácter de trabajadores asegurados o derechos ambientes en algún u otro derecho adicional. Los consejeros durarán en su cargo 6 años y pueden ser reelectores. La designación de los consejeros y propietarios y suplentes son revocables a petición de los sectores que hayan propuesto y hubiere causas justificadas para ello. Las funciones del Consejo Técnico se encuentran en el artículo 264 de la Ley del Seguro Social, del artículo 31 del RIP. El Consejo Técnico, con la facultad que le otorga las disposiciones relativas para expedir lineamientos, crea comités y comisiones. Cuentan con 6 comités, como Comité de Servicios Médicos, Comité de Prestaciones Económicas y Sociales, Comité de Afiliación y Cobranza, Comité de Administración, Comité de Presupuesto y Comité de Inversiones. Otra más es la de la Comisión de Vigilancia. La Asamblea General designará a la Comisión de la Vigilancia, que estará compuesta por más de 6 miembros. La comisión se integra con miembros propuestos por cada uno de los sectores representativos que constituyen la Asamblea, quienes podrán 2 propietarios y 2 suplentes. Durarán en su cargo 6 años y podrán ser reelectos. La elección puede recaer en personas que no formen parte de dichos sectores. Al menos uno de los miembros designados por el Ejecutivo Federal deberá estar adscrito a la Secretaría de la Función Pública. El Ejecutivo Federal, cuando lo estime conveniente, podrá disminuir la mitad de la representación estatal. Ahora, la Dirección General es un órgano de gobierno interno que tiene la representación individual del instituto. Esto quiere decir que será el apoderado legal del instituto, gozando con la suma de facultades para representarlo ante todo tipo de autoridades y particulares, teniendo siempre la calidad de mandatario judicial. El director general será nombrado por el presidente de la República. Debe ser mexicano por nacimiento, está impedido para adquirir otra nacionalidad y debe estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Las funciones del director general se encuentran en el artículo 268 de la Ley del Seguro Social y el artículo 66 del RIP. La estructura los órganos incluidos exclusivamente en el RIP. El INSS adaptó su estructura y la operación a las circunstancias que prevalecen en su entorno, basado en una adecuada planeación integral con actividades simplificadas de carácter netamente operativo. El legislador federal creó normas tendientes a desconcentrar la toma de decisiones de un modo gradual y ordenado, buscando que los problemas cotidianos diferentes en cada región del país se resuelvan en el mismo lugar que se generan. Por tanto, se tomó la decisión de dividir el país en 7 regiones, dotando a cada una de ellas una dirección regional y un consejo consultivo regional, este último con la instancia máxima para la toma de decisiones en su propia región. Al crearse los consejos consultivos regionales son órganos jerárquicos de mando entre Consejo Técnico y Dirección General. Sesionarán bimestralmente en forma ordinaria y en forma extraordinaria en cualquier tiempo cuando se requiera. Los consejos consultivos regionales a que se refiere el artículo 270 de la ley son órganos dependientes del Consejo Técnico y tendrán las atribuciones que le confiere la ley y los reglamentos, así como los acuerdos emitidos por los órganos superiores del instituto. Los consejeros consultivos regionales estarán integrados en forma tripartita.
El director fungirá como presidente, que será el representante gubernamental. También se nombrará un secretario. Vamos a iniciar con un nuevo tema que son las delegaciones y subdelegaciones. Las delegaciones tendrán autonomía en la operación de los servicios institucionales de la circunscripción a la que pertenezcan. Las delegaciones regionales comprenderán uno o más estados. Las estatales tendrán la circunscripción territorial en una sede. El federal comprenderá una parte territorial del mismo. Las subdelegaciones son órganos operativos de las delegaciones del IMSS. Sus atribuciones se ejercen dentro de la circunscripción territorial a la que pertenecen y que expresamente señale el RI. Ejercerán todas las funciones relativas a la filiación de trabajadores y registro de patrones, la cobranza, la fiscalización y otras análogas que determinen tanto la LSS como su reglamento y las que confieran los órganos superiores del instituto a nivel central. Billy, que no nos escucha. Ay, mátenme. A ver, va otra vez y... Meli, dilo otra vez y yo voy a decir lo de Billy. Del inicio, desde las delegaciones. ¿Ya empiezo? Ya. Ok. Vamos a iniciar con un nuevo tema que son las delegaciones y subdelegaciones. Las delegaciones del IMSS tendrán autonomía en la operación de los servicios institucionales de la circunscripción a la que pertenezcan. Las delegaciones regionales comprenderán uno o más estados. Las estatales tendrán la circunscripción territorial en una sola entidad federativa y las del Distrito Federal comprenderán una parte territorial del mismo. Las subdelegaciones son órganos operativos de las delegaciones del IMSS. Sus atribuciones se ejercen dentro de la circunscripción territorial a la que pertenecen y que expresamente señale el RI. Ejercerán todas las funciones relativas de la afiliación de trabajadores y registro de patrones, la cobranza, la fiscalización y otras análogas que determinen tanto la LSS como su reglamento y las que les confieran los órganos superiores del instituto a nivel central. La designación del subdelegado la hará el propio delegado, a donde pertenezca dicha unidad de servicio, tomando en cuenta la opinión del director regional. Los subdelegados están subordinados jerárquicamente para el cumplimiento de sus funciones y dependencias de legal, y quien correspondan las atribuciones de afiliación y cobranza. Ahora pasaremos al siguiente tema, que es las comisiones de seguridad e higiene y su funcionamiento ante el IMSS. Bueno, en cualquier tipo de empresa, a lo que sea que se dedique, debe prevalecer siempre la seguridad e higiene de los trabajadores, ya que las consecuencias derivadas de un riesgo de trabajo pueden resultar muy perjudicial para la empresa. Bere, ¿me podrías decir cómo se conforma la Comisión de Seguridad e Higiene? Claro, la Comisión de Seguridad e Higiene está organizada de forma bipartita, es decir,
Se forma por igual número de representantes de los trabajadores e igual número de representantes del patrón. El objetivo de dicha comisión es prevenir y vigilar que no se sucedan accidentes de trabajo, promover medidas preventivas, así como investigar la causa de accidentes y enfermedades. Yo les mencionaré algunas de las principales funciones de la Comisión de Seguridad e Higiene, que son identificar condiciones inseguras o peligrosas, así como actos inseguros en el área de trabajo, investigar causas de accidentes y o enfermedades de trabajo, proponer medidas preventivas por accidentes y o enfermedades de trabajo, dar seguimiento una vez instauradas las medidas propuestas por la comisión. Bueno, ahora pasaremos a hablar del fundamento legal de esta comisión. En la Ley Federal del Trabajo, el artículo 509 nos dice que en cada empresa o establecimiento se organizarán las comisiones de seguridad e higiene que se juzguen necesarias, compuestas por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón. Bueno, para investigar las causas de los accidentes y enfermedades, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan. Y el artículo 510 que nos dice las comisiones a que se refiere el artículo anterior serán desempeñadas gratuitamente dentro de los de trabajo. El siguiente fundamento legal es el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. En el artículo 123 de este reglamento nos dice que la Secretaría, con el auxilio de las autoridades del trabajo de las entidades federativas, así como con la participación de los patrones, de los trabajadores o sus representantes, promoverá la integración y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. El artículo 124 nos dice que la Secretaría determinará la organización de las comisiones de seguridad e higiene a través de la norma correspondiente, la cual precisará las características y modalidades para su constitución y funcionamiento, de acuerdo a los criterios para determinar el tipo y escala de los centros de trabajo en los términos de los dispuestos en el artículo 7 de este reglamento. Y el artículo 126 que nos dice que las actividades que deben realizar los integrantes de las comisiones de seguridad e higiene. La norma de estas comisiones es la NOM 019 STPS 2011, Constitución, Integración, Organización y Funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene. La comisión se organiza con un coordinador y un secretario invariablemente, y por el número de vocales que acuerden el patrón y el sindicato, considerando el total de los trabajadores y las actividades dentro del centro de trabajo. El puesto de coordinador lo ocupará el representante del patrón, del secretario, el representante de los trabajadores, y los vocales serán designados por ambas partes. Y eso concluimos con este tema. Para mantenerse más informados, pueden leer la Ley Federal del Trabajo y el Reglamento Federal de la Seguridad, Higiene y Medio Ambiente del Trabajo. Obligaciones patronales. Otro tema a dialogar con base a este video podcast es estar informados sobre lo que son las obligaciones patronales, en las cuales es de suma importancia para el desarrollo armónico de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento, ya que es necesario que tanto trabajadores como patrones conozcan las obligaciones que tienen en el desempeño de su trabajo diario. Incluso en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo establece cuáles son las obligaciones que deben cumplir los patrones, en las cuales daremos a conocer para estar más específicamente informados. Pues bien, comenzaremos dándoles algunos puntos importantes que a continuación les mencionamos cada uno
de nosotros, para que así cada trabajador. Bueno, comencemos. Pues como verán, son obligaciones de los patrones. Observar las normas de trabajo. 1. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos. Pagar salarios e indemnizaciones conforme a lo percatado. 2. Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes en la empresa o establecimiento. También debe proporcionar herramientas de trabajo en buen estado, como lo dice en el 3, como pueden la proporciona oportunamente a los trabajadores los útiles instrumentos materiales necesarios para la ejecución de su trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en buen estado y reponerlos tan luego como deje de ser eficientes, siempre que aquellos no se hayan comprometido a usar herramienta propia. El patrón no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos y materiales de trabajo. Incluso así como también sabrán, compañeros, se establece que para la utilización de maquinaria, equipo y herramientas, los patrones deberán cumplir con lo siguiente. La primera es elaborar un estudio para analizar el riesgo al que están expuestos los trabajadores. El segundo sería contar con un programa específico para su revisión y mantenimiento. El tercero es contar con los procedimientos para su operación y mantenimiento. El cuarto es instalar protectores y dispositivos de seguridad cuando se proceda. El quinto es promover aspectos de tipo ergonómico en su uso. El sexto es proporcionar el equipo de protección personal requerido para su operación. El séptimo es informar a los trabajadores sobre su uso, conservación, mantenimiento, lugar de almacenamiento y transporte de seguro. El octavo es capacitar y adiestrar a los trabajadores para su operación segura. El noveno, llevar los registros sobre los resultados de su revisión y mantenimiento. Incluso también se debe de mencionar no maltratar a los trabajadores, guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose del maltrato de la palabra de obra. Y también expedir periódicamente constancias de días laborados. Expedir cada 15 días a solicitud de los trabajadores una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido. Faltar a desempeñar comisiones accidentales. Como pueden ver, permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental o permanente de su sindicato o del Estado, siempre que avisen con la oportunidad de vida y que el número de trabajadores comisionados no sea tal que perjudique la buena marcha del establecimiento. El tiempo perdido podrá descontarse al trabajador a no ser que lo compense con un tiempo igual de trabajo efectivo. Sí, exacto. Y claro, como la comisión sea de carácter permanente, el trabajador o trabajadores podrán volver al puesto que ocupan conservando todos sus derechos, siempre y cuando regresen a su trabajo dentro del término de 6 años. Los subtítulos tendrán carácter de interinos, considerándolos como plantas después de 6 años. Proporcionar capacitación y adiestramiento. Es brindarles la capacitación y el adiestramiento a sus trabajadores en los términos del capítulo bis de este título. Pues ya ven, compañeros, como verán, se deben establecer que es obligación de los patrones capacitar y adiestrar a los trabajadores sobre la previsión de riesgos y la atención a emergencias de conformidad con la actividad que desarrollen.
Claro que también no se nos debe pasar mencionar que todas las empresas están sujetas a una visita de inspección y vigilancia de parte de las autoridades laborales. En este caso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es quien designa el personal que integrará la inspección del trabajo, cuyo objetivo es vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo. Así que, si es tu caso, no quiere decir que tu empresa ha hecho algo malo, sino que la inspección del trabajo está haciendo su tarea de vigilar el cumplimiento de las normas laborales en tu empresa. Sí, exacto. Los inspectores de trabajo van a vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo, especialmente de las que establecen los derechos y obligaciones de los patrones, del trabajo de las mujeres y de los menores y de las medidas preventivas de riesgos de trabajo, seguridad e higiene. Ya que esto lo harán a través de una visita y de preguntas a los trabajadores y patrones sobre las normas de trabajo. Efectivamente, pues bien, como escucharon compañeros, ser empresario no es fácil, ya que es necesario ver todos los aspectos de la empresa, empleados y obligaciones como patrón que establece la regulación laboral. Las obligaciones patronales son diversas, inclusive la Ley Federal del Trabajo indica las obligaciones patronales distintas a las prohibiciones patronales. Así es, compañeros. Es decir, dentro de las mismas obligaciones a cumplir por el patrón, existen obligaciones que por nada del mundo podemos dejar de cumplir y otras que son obligaciones que debemos cumplir y hay otras que son obligaciones para trabajadores. Ahora pasaremos a otro tema que es el aviso de inscripción patronal. Este es un trámite mediante el cual el patrón obtiene un número de registro para cumplir con la obligación de otorgar seguridad social a sus trabajadores, a partir de que éste inicia una relación laboral con su trabajador, en donde se configura la subordinación y el pago de un salario. Meli, ¿me podrías decir cómo se puede llevar a cabo este trámite? Por supuesto, bueno, para empezar, este trámite es gratuito. Tiene dos opciones para cumplirlo. Puedes gestionar a la prealta patronal inicial por internet o acudir directamente a la subdelegación correspondiente al domicilio fiscal de tu empresa. Bueno, este trámite lo puede realizar el patrón o su representante legal debidamente acreditado y se deberá registrar en ese momento al menos a un trabajador. Bueno, yo les diré los datos que deberán registrar si eres persona física o moral. En primero está el nombre o razón social, apellido paterno y materno, el RFC, la CURP, la fecha de nacimiento, actividad de tu negocio, cámara, organización o agrupamiento al que estés afiliado, clase, fracción, descripción de giro, otros datos como el alta de domicilio de notificación y alta de socios. Los documentos que deberán presentar si su negocio opera bajo el régimen personal moral son: 1. Registro Federal de Contribuyentes, RFC del domicilio fiscal y aviso de apertura de establecimiento, copia. 2. Comprobante de domicilio del centro de trabajo, original y copia. 3. Croquis de localización del domicilio del centro de trabajo, original. 4. Escritura pública o acta constitutiva que contenga el sello del registro público de la propiedad y del comercio, original y copia. 5. Poder notarial para actos de dominio, de administración o poder especial en donde se especifique que puede realizar toda clase de trámites, firmar documentos ante el IMSS, original y copia. 6. Identificación oficial vigente del presente legal, original y copia. 7. Registro Federal de Contribuyentes, RFC, de representante legal, una copia. 8. Clave única de registro de población
del representante legal, una copia. 9. Comprobante del domicilio fiscal, original y copia. 10. Solo en caso de reanudación de las actividades, aviso de modificación de las empresas para el asegurado riesgo de trabajo original y 2 copias. Y 11. Solo en caso de inscribir trabajadores, deberá presentar el formato aviso de inscripción del trabajador original y 2 copias. Los deberes que tiene el patrón son registrarse como patrón e inscribir a sus empleados ante el IMSS, presentar completa la documentación en original y copia y los formatos establecidos, sin tachaduras y enmendaduras y bajo protesta de decir la verdad, realizar los trámites de inscripción patronal y de modificación patronal en un plazo de 5 días hábiles a partir de que inicien las operaciones o de que ocurra la modificación, acreditar la personalidad jurídica cuando se ejerza la presentación legal por el trámite. Y por último, los derechos del patrón, que son solicitar y obtener información completa y oportuna respecto a los trámites que debe realizar, recibir el personal del IMSS en todo momento un trato digno y eficiente. 3. Estar informado de las obligaciones que contrae al establecer una relación laboral y conocer antes de iniciar el trámite la documentación probatoria y los formatos que debe presentar. Bueno, compañeros, ahora hablaremos sobre el tema de los derechos y las obligaciones del IMSS. Pues como bien sabrán, el IMSS nos ofrece obligaciones y derechos que debemos de tener los trabajadores. Claro, ya que la mayoría de las personas trabajadoras del hogar desconocen sus derechos y obligaciones laborales. Por eso en el IMSS nos informa cuáles son. Bueno, yo les comenzaré dándole los derechos, en donde nos dice que como primera parte es solicitar al patrón tu inscripción ante el IMSS. 2. Recibir un trato digno, respetuoso y amable. 3. A un descanso semanal de 1 día y medio como mínimo, salvo acuerdo entre las partes. Y por último, contar con condiciones de trabajo que aseguren tu vida y salud. Claro, ya que debemos estar bien informados de nuestros derechos en todos los aspectos. Uno de los ejemplos de ellos son los que debemos de conocer en referencia del Instituto Mexicano del Seguro Social. Inclusive porque de repente necesitamos o requerimos de este derecho social de salud y en verdad desconocemos cómo dirigimos a cuáles son nuestros derechos. Bueno, yo les voy a decir los derechos como asegurado del IMSS. La primera es la asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y la hospitalaria. La segunda es servicio de ortopedia, rehabilitación y aparatos de prótesis en caso de riesgos de trabajo. La tercera, ayuda del matrimonio. 4 es los subsidios por riesgo de trabajo, enfermedad general y maternidad. 5, servicio de guarderías para tus hijos si eres madre asegurada o si eres trabajador viudo o divorciado con la custodia de tus hijos. 6, inscribirte en la continuación voluntaria en el régimen obligatorio para cotizar en los seguros conjuntos de invalidez y vida y de retiro. La cesantía en edad avanzada y vejez cuando seas dado de baja por tu patrón. La séptima es denunciar ante el IMSS a tu patrón cuando no te haya dado de alta o te tenga registrado como un salario menor al que realmente percibes. Solicitar y obtener la información completa y oportuna respecto a los trámites que debes realizar. Y por último, es recibir del personal del IMSS en todo momento un trato digno y eficiente. Claro, de igual forma también tenemos los derechos como beneficiario legal ante el IMSS. El primero es la asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica. El segundo, el servicio de hospitalización. El servicio de atención médica especializada. La pensión por viudez, orfandad o ascendencia. El quinto es la ayuda para gastos de funeral del asegurado pensionado.
solicitar y obtener la información completa y oportuna respecto de los trámites que debas realizar. El séptimo, recibir del personal del IMSS en todo momento un trato digno y eficiente. Y el octavo, la esposa o esposo, concubina o concubinario del asegurado, hijos menores de 16 años o hasta los 25 si son estudiantes, hijos con alguna discapacidad y padres que vivan con el asegurado. Así como también existen los derechos de los pacientes del IMSS. Como primero encontramos atención médica adecuada y oportuna, información precisa, oportuna y veraz sobre tu diagnóstico, pronóstico, tratamiento. Segundo, aceptar o rechazar el tratamiento o procedimientos terapéuticos que se ofrezcan. Tercero, la confidencialidad de la información que proporciones a tu médico. Cuarto, otorgar tu consentimiento por escrito con fines de diagnóstico o terapéuticos. Quinto, una segunda opinión sobre el diagnóstico. Sexto, atención médica de urgencia. Un expediente clínico completo y obtener un resumen médico por escrito si lo necesitas. Séptimo, servicio de medicina preventiva. Presentar tu queja o inconformidad en caso de existir alguna irregularidad en la atención recibida. Octavo, solicitar y obtener la información completa y oportuna respecto a los trámites que deben realizar. Noveno, recibir del personal del IMSS en todo momento un trato digno y eficiente. Y bueno, para terminar, cerramos con lo que son los derechos de los pensionados del IMSS. El pago de tu pensión conforme a la ley del Seguro Social. 2. Asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica. 3. Servicio de hospitalización. 4. Servicio de atención médica especializada. 5. Terapia de rehabilitación. 6. Servicio de medicina preventiva. 7. Solicitar y obtener la información completa y oportuna respecto a los trámites que debas realizar. Y 9. Recibir del personal del IMSS en todo momento un trato digno y eficiente. Todos estos derechos los debemos hacer ante cualquier situación, ya que son la suma importancia para nuestros servicios laborales. Claro, incluso pues como verán, en el artículo 6 el Seguro Social también comprende 1. El régimen obligatorio y 2. El régimen voluntario. Así como también en el artículo 7º, el Seguro Social cubre las contingencias y proporciona los servicios que se especifican a propósito de cada régimen particular mediante prestaciones en especie y en dinero, en las formas y condiciones previstas por esta ley y sus reglamentos. En el artículo 8 nos dice que los derechohabientes, para recibir o en su caso seguir disfrutando de las prestaciones que esta ley otorga, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la misma y en sus reglamentos, ya que para tal efecto el Instituto expedirá a todos los derechohabientes un documento de identificación a fin de que puedan ejercitar los derechos que la ley les confiere según el caso. En el artículo 10 nos dice que las prestaciones que corresponden a los asegurados y a sus beneficiarios son embargables. Solo en los casos de obligaciones alimenticias a su cargo pueden embargarse por la unidad judicial a las pensiones y subsidios hasta por el 50% de su monto. Efectivamente, y en el artículo 11 nos hace mención que el régimen obligatorio comprende los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales. En el artículo 12 también menciona que son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio. La fracción 1, las personas que se conformen con los artículos 20 y 21 de la Ley
Federal del Trabajo presten en forma permanente o eventual a otros de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto de origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón, aun cuando esté en virtud o alguna ley especial. Este evento será exento de pagos y contribuciones. En la fracción 2, los socios de sociedades cooperativas. En la fracción 3, las personas que determine el Ejecutivo Federal y a través del decreto respectivo, bajo los términos y condiciones que señala esta ley y los reglamentos correspondientes. Y en el artículo 13 dice que voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio los trabajadores en industrias familiares y los independientes como profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no asalariados, los trabajadores domésticos, los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios, los patrones, personas físicas con trabajadores asegurados a su servicio y los trabajadores al servicio de las administraciones públicas de la Federación, entidades federativas, municipios que estén excluidas o no comprometidas en otras leyes o decretos como sujetos de seguridad social. Mediante convenio con el Instituto se establecerán las modalidades y fechas de incorporación al régimen obligatorio de los sujetos de aseguramiento comprendidos en este artículo. Dichos convenios deberán sujetarse al reglamento que al efecto expida el Ejecutivo Federal. En el artículo 14, en los convenios a que se refiere el artículo anterior, se establecerá: el primero es la fecha de inicio de la prestación de los servicios y los sujetos de aseguramiento. En la fracción 2, la vigencia. En la tercera, las prestaciones que se otorgarán. Cuarta, las cuotas a cargo de los aseguradores y demás sujetos obligados. La quinta es la contribución a cargo del gobierno federal cuando en su caso proceda. La sexta, los procedimientos de inscripción y los de cobro de las cuotas. Y por último, la séptima, las demás modalidades que se requieren conforme a esta ley y sus reglamentos. Ahora bien, les mencionaremos algunos ejemplos de seguros con las que cada persona trabajadora debe de contar, como puede ser. En primero tenemos el seguro de enfermedades. Es aquella que consiste en brindar atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria necesaria al trabajador, así como otorgar prestaciones en especie o dinero durante el tratamiento de su enfermedad para él y sus beneficiarios. Así también existe el seguro de riesgos de trabajo, el cual protege al trabajador contra los accidentes y enfermedades a los que está expuesto por desempeñar su trabajo. También existe el C, que es el seguro de maternidad. Proporciona atención médica durante el embarazo, así como las prestaciones en especie o dinero posterior al parto, además de contar con la protección de otorgar hasta 84 días de incapacidad por concepto de maternidad. Y por último, el seguro de retiro vejez. La pensión de cesantía de edad avanzada ocurre a partir de los 60 años cumplidos. En el caso de los hombres, 65 años cumplidos o más, se podrá solicitar la pensión de vejez. Así es, compañeros, ya que tanto como asegurado, paciente, beneficiario o pensionado del IMSS, esta dice claramente que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales será garantizada. Ahora comenzamos con un nuevo tema acerca del régimen obligatorio y prestaciones.
Tengo entendido que una persona es afiliada por su patrón por tener una relación laboral subordinada y remunerada, lo que obliga a su aseguramiento. Inscribir a sus trabajadores al bienestar de seguridad social. En este caso, el IMSS que otorga las prestaciones tanto en dinero como en especie. La segunda característica importante es la forma en cómo se sustenta esa relación, es mediante el pago de las cuotas que pide el IMSS y que pagarán en mayor medida el patrón. En el régimen obligatorio permite a los trabajadores estar asegurados las siguientes ramas: riesgos de trabajo por si llegan a sufrir algún accidente en el desempeño de sus labores, enfermedades y maternidad, ya sea que vaya a ser mamá o te llegaras a enfermar, por si llegaras a sufrir algún accidente que te impida continuar trabajando, retiro de cesantía en edad avanzada o vejez, para cuando llegues a la tercera edad o quieras disfrutar de una vida. También hablaremos sobre la prestación en cualquier tipo de beneficio que, de acuerdo a su ley, reglamento otorga el Seguro Social a los asegurados cotizantes y a los beneficiarios. Se clasifican en prestaciones médicas y en dinero y en especie. Ahora, también las prestaciones de trabajo son beneficios adicionales a los que el trabajador se hace acreedor al pertenecer a un vínculo. Las prestaciones nacen en la relación contractual y serán independientes al salario. Las de la ley son de carácter obligatorio, mientras que las adicionales son la elección de la empresa y por un acuerdo de voluntad manifestado en el contrato de trabajo. Existen prestaciones las cuales se especifican en la Ley Federal de Trabajo y que son obligación del patrón otorgarlas. Tenemos como ejemplo las vacaciones, la prima vacacional, el aguinaldo, seguridad social, pago de utilidades y las horas extra. Para terminar con este tema, concluimos que la función que desempeñan las prestaciones laborales es que siempre están orientadas a mejorar la condición de vida de los trabajadores, reducir sus gastos y otorgarles fomentos que proporcionen su desarrollo cultural y social. Bueno, pasando a otro tema, es sobre dialogar sobre el régimen voluntario y las prestaciones. Pues como verán, es necesario proteger a la ciudadanía que también es aportadora de recursos económicos al país. De hecho, una gran parte de la población mexicana son trabajadores informales, ya que la formalidad que existe en nuestro país deja a muchos afuera de las posibilidades de convertirse en un trabajador formal. Por ende, de protegerse de las prestaciones que proporciona la ley del Seguro Social. Los legisladores deberán ser más conscientes de que las familias más necesitadas de protección son las que menos tienen. Estas familias optan por abrir un negocio informal o dedicarse al trabajo de esta índole, por el mismo de falta de recursos para estudiar, por la ignorancia que consume a México y por varias situaciones que no son objeto de estudio en esta ocasión. Sin embargo, debemos ver que
la dificultad en la que viven millones de mexicanos por encontrarse afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social es de suma importancia, ya que estas familias enteras necesitan de la ayuda del Estado para un mejor progreso en la salud, trabajo y seguridad social. El precio de acceder a la economía por estas tareas o trabajo informal. Hoy también los sectores medios empiezan en el terreno de la informalidad, ya sea como trabajo. La realidad que enfrenta México en estos días es fácil. Bueno, en parte es muy difícil. Y podríamos mencionar varios casos comunes a los cuales podríamos una simple respuesta del por qué se encuentran así. Crisis económicas, delincuencia organizada, corrupción, analfabetismo, leyes caducas y fuera de contexto en la realidad a la que está viviendo en México. Sin embargo, es difícil saber por dónde comenzar para curar estos males que afronta este país tan rico en todo su aspecto. De esto nace la necesidad de adaptar las leyes que vigilan este país al ritmo que este mismo conlleva. Nos coloca en el lugar de la seguridad social de los trabajadores. Es completamente absurdo en estos tiempos donde el trabajador informal es parte esencial en la pirámide de trabajadores en México, que el Estado no pueda garantizarles un aseguramiento completo. Además, se sabe que la economía informal tiene sus contradicciones para unos y el trabajador informal es un factor dañino a la economía, pues evita los impuestos, la competencia, deslede a los negocios formalmente establecidos, corrupción y en ocasiones la delincuencia. Para otros presenta una cierta clase de escape en la que han encontrado un medio de subsistir ante la carencia de empleos. Son muchas y variadas las causas del empleo, del trabajo informal. Una de ellas sería el exceso de trámites a realizar para abrir un negocio formal, la inexperiencia del trabajador, etc. En el Tratado sobre los Trabajadores Emigrantes e Informales, grupos vulnerables exclusivos de la Seguridad Social, se lee a propósito de la protección de estos trabajadores y que la seguridad social es un derecho humano en todos los mexicanos y por ende constituye una obligación del Estado dictar las bases para brindar dicho servicio público e instrumentar su materialización efectiva. Por lo tanto, debemos analizar que la necesidad de ampliar la seguridad social del mexicano es indispensable, ya que los trabajadores informales suelen ser las personas más necesitadas en nuestro país. Por ende, necesitan una mayor protección por parte del Estado. En base a lo expuesto, debemos buscar la protección que necesita el trabajador informal mexicano dentro de la Ley del Seguro Social, intentando completar el régimen voluntario. Nuestra Ley del Seguro Social nos explica que el Seguro Social comprende dos diferentes tipos de regímenes: los de régimen voluntario y los de régimen obligatorio. El régimen voluntario, que comprende el seguro de salud para la familia, es que permite a la determinada persona contratar los servicios médicos del instituto. En este caso, cada miembro de la familia debe aportar ciertas cuotas. Incluso en el artículo 13
que tiene que completar a las personas para el régimen voluntario son los trabajadores en industrias familiares y los independientes como profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y además trabajadores no asalariados. 2. Los trabajadores domésticos. 3. Los elegitarios comuneros, colonos y pequeños propietarios. 4. Los patrones es personas físicas con trabajadores asegurados a su servicio. Y 5. Los trabajadores al servicio de la administración pública de la federación, entidades federativas y municipio que estén excluidas o no comprendidas en otras leyes o decretos como sujetos a seguridad social. Voluntario, la prestación del servicio del IMSS a todas aquellas personas que no han sido afiliados al instituto, como lo son los trabajadores en industrias familiares y los independientes como profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos, trabajadores no asalariados y otros. La incorporación voluntaria del régimen obligatorio comprende a las siguientes figuras como los seguros que indican. 1. Los trabajadores en industrias familiares y los independientes como profesionales, comerciantes en pequeños, artesanos y además trabajadores no asalariados. Y sus beneficiarios legales tienen derecho a las prestaciones por enfermedades y maternidad, solo prestaciones en especie, invalidez y vida, ritmo y vejez. 2. Los trabajadores domésticos y sus beneficiarios legales tienen derecho a las prestaciones por riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantías en edad avanzada y vejez. Tres, los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios y sus beneficiarios legales tienen derecho a las prestaciones por enfermedades y maternidad, solo prestaciones en especie, invalidez y vida, retiro y vejez. 4. Los patrones, personas físicas con trabajadores asegurados a su servicio y sus beneficiados legales tienen derecho a las prestaciones por riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, solo prestaciones en especie, invalidez y vida, retiro y vejez. Y por último, el punto número 5. Los trabajadores al servicio de las administraciones públicas en la Federación, entidades federativas y municipios que estén excluidos o no comprendidos en otras leyes o decretos como sujetos de seguridad social y sus beneficiarios legales, tienen derecho a las prestaciones por riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Estos últimos asegurados cotizan y se controlan del mismo modo que los del régimen obligatorio, pero los demás cotizan por anualidades anticipadas y tienen el inicio de servicios médicos el primer día del mes siguiente al de la inscripción. La base de cotización es de 1, excepto los de los puntos 2 y 5, que su base de cotización es su salario real. En todos los casos se aplican las restricciones por enfermedades preexistentes y excluyentes de aseguramiento, las cuales están contenidas en el régimen de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización. La continuación voluntaria al régimen obligatorio es para aquellos trabajadores que han dejado de permanecer al régimen obligatorio por carecer de una relación laboral, pero desean continuar cotizando para acumular semanas para cumplir los requisitos para obtener el derecho a una pensión. No comprende servicios médicos, por lo que sí el interesado desea continuar acumulando semanas para obtener el derecho a su pensión y adicionalmente quiere tener derecho a la atención médica del IMSS, deberá
contratar voluntaria al régimen obligatorio el seguro de salud para la familia. El régimen voluntario comprende el seguro de la salud para la familia que permite al interesado contratar servicios médicos del instituto. En este caso no hay beneficiarios legales, sino que cada miembro de la familia debe aportar sus cuotas cotizando cada individuo según su rango de edad por anualidad anticipada y el inicio de servicios es el primer día del mes siguiente al de la contratación. Se aplican restricciones por enfermedades persistentes e incluyentes del aseguramiento, las cuales están contenidas en el reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización. Aquellos que se sujetan al régimen voluntario únicamente son asegurados por las fracciones 2, 3 y 4 del artículo 11 de la Ley del Seguro Social y solo por prestaciones en especie, no en subsidio, incluyendo, por supuesto, con una distinción en la fracción 4, donde nos especifica lo siguiente. Retiros cesantía en edad avanzada y vejez, y donde en este caso excluiremos la cesantía en edad avanzada para aquellos que sean sometidos al régimen voluntario. Es necesario explicar que la división que existe entre cada uno de los regímenes es correcta, siendo esta de régimen obligatorio y régimen voluntario. Sin embargo, el contenido del régimen obligatorio es el correcto, ya que el régimen voluntario se encuentra incompleto, que pretendemos que se complete de una manera en la que quede igual el régimen obligatorio, siendo la única diferenciación las personas sujetas a cada uno de los regímenes y como pueden ser sujetos a cada uno de ellos. Claro, el trabajador informal merece tanto apoyo y seguridad social de parte del Estado como necesita aquel trabajador previsto en el artículo 8 de la Ley Federal de Trabajo y aquellos que contempla el artículo 12 de la Ley del Seguro Social. México debe de adaptar sus leyes de acuerdo a la evolución que va necesitando la sociedad. Nuestro país tiene millones de trabajadores informales trabajando en su territorio sin alguna seguridad para el mismo trabajador ni para su familia de este. Muy bien, compañera. Ahora cambiaremos de tema. Ahora hablaremos del seguro de salud para la familia. Acerca de este seguro de salud para la familia, es un seguro de salud al que pueden incorporarse de manera voluntaria en el extranjero, que no cuenten Así es, en la Ley del Seguro Social establece en su artículo 240 que todas las familias de México tienen derecho a un seguro de salud para sus miembros y para ese efecto podrán celebrar con el Instituto Mexicano del Seguro Social un convenio para el otorgamiento de las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad en los términos y condiciones que establecen en su reglamento. Claro, y ahora les mencionaré una lista de cómo es que funciona. Es un seguro de salud al que puede incorporarse de manera voluntaria cualquier persona y sus familiares, siempre que realice el trámite a través del IMSS digital o en nuestras subdelegaciones. No cuente con un esquema de seguridad social en otra institución pública. No tenga enfermedades preexistentes. Se contrata de manera voluntaria a través de la celebración de un convenio con el IMSS. Los sujetos amparados por este seguro son el asegurado y su núcleo familiar con el cónyuge o concubina, hijos o hijas, padre y madre del solicitante del seguro,
abuelos, nietos, hermanos, primos, hijos de los hermanos y hermanos de los padres del sujeto del aseguramiento. Se cubre una cuota anual que da derecho a la cobertura de servicios médicos durante ese lapso. La cuota de cobra por cada miembro del núcleo familiar que se incorpore al seguro. Inicia su cobertura el primer día del mes inmediato del siguiente de su contratación. Y si el asegurado desea continuar con su seguro, debe efectuarse su renovación dentro de los 30 días anuales anteriores al vencer el año del calendario. Al igual, otorga derechos como lo son: el seguro cubre la asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria y maternidad. En caso de maternidad se otorga la atención durante el embarazo, el alumbramiento y el puerperio. Existen enfermedades preexistentes que impiden su incorporación, padecimientos con ciertos periodos de espera, así como algunas exclusiones: lentes, aparatos auditivos, tratamiento de padecimientos crónicos que requieran control terapéutico permanente. Pero también debes cumplir con los siguientes requisitos para poder afiliarte. El primero es acudir a la subdelegación que corresponde al domicilio del asegurado, en horario de lunes a viernes de 8 a 3:30. Presentar identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio. En su caso, acta de matrimonio del titular y de los familiares incorporar. Proporcionar datos generales y llenar un cuestionario médico. Cubrir el pago de la cuota anual. Además, para mexicanos en el extranjero, comprobante de domicilio en el extranjero y carta poder. Sí, también tiene los siguientes costos. En función de la edad del solicitante, se determina la cuota anual a cubrir de manera anticipada por cada asegurado. Por ejemplo, en el rango de edad de 0 a 9 años, la cuota anual son de 4,650 pesos. De rango de cubre también la de 30 a 39 años, su cuota anual es de 5,850. Y así tenemos otras, son vigentes. El seguro de salud para la familia ha sido deficitario desde su creación, debido principalmente a que las cuotas establecidas en el artículo 242 de la Ley del Seguro Social fueron insuficientes para cubrir el gasto de la atención médica, además de que para su actualización solo se consideró la variación del índice nacional de precios al consumidor, sin tomar en cuenta otros factores como los demográficos y epidemiológicos de la población asegurada. Muy bien, compañero. Ahora hablaremos de los seguros adicionales. También existen seguros adicionales que son aquellos que los patrones solicitan y pueden celebrar convenios de seguros con el IMSS, ya sea con cobertura adicional y superior a los establecidos en el régimen obligatorio del Seguro Social, por ejemplo, Programa IMSS Bienestar o IMSS Prospera. En el artículo 246 dice que el instituto podrá contratar seguros adicionales para satisfacer las prestaciones económicas pactadas en los contratos, ley o en los contratos colectivos de trabajo que fueran superiores a las de la misma naturaleza que establece el régimen obligatorio del Seguro Social.